Quedáronse a la mesa los duques con Don Quijote en llana y amigable conversación, y así la duquesa rogó a Don Quijote que le delinease y describiese, pues parecía tener felice memoria, la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del Toboso, que según lo que la fama pregonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe y aun de toda la Mancha. Sospiró Don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba y dijo: si yo pudiera sacar mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza, aquí, sobre esta mesa y en un plato, quitar el trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar, porque vuesa excelencia la viera en él toda retratada. Pero, ¿para qué exponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcinea, siendo carga digna de otros hombros que de los míos, empresa en quien se debían ocupar los pinceles de Parrasio, de Timantes y de Apeles, y los buriles de Lisipo, para pintarla y grabarla en tablas, en mármoles y en bronces, y la retórica ciceroniana y demostina para alabarla. ¿Qué quiere decir demostina, señor Don Quijote? ¿Qué es vocablo que no le he oído en todos los días de mi vida? Retórica demostina es lo mismo que decir retórica de Demóstenes como ciceroniana de Cicerón, que fueron los mayores retóricos del mundo. Así es, y habéis andado deslumbrada en la tal pregunta. Pero con todo eso, nos daría gran gusto el señor Don Quijote si nos la pintase, que a buen seguro que aunque sea en rasguño y bosquejo, que ella salga tal que la tengan envidia las más hermosas. Si hiciera por cierto, si no me la hubiera borrado de la idea, la desgracia que poco ha que le sucedió, que es tal que más estoy para llorarla que para describirla. Porque habrán de saber vuesas grandezas que yendo los días pasados a besarle las manos y a recibir su bendición, beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé otra de la que buscaba. Halléla encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en fea, de ángel en diablo, de olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincadora, de luz en tinieblas y finalmente de Dulcinea del Toboso en una villana de Sayago. Válame Dios, ¿quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? ¿Quién ha quitado de él la belleza que le alegraba, el donaire que le entretenía y la honestidad que le acreditaba? ¿Quién? ¿Quién puede ser, sino algún maligno encantador de los muchos invidiosos que me persiguen? Esta raza maldita, nacida en el mundo para escurecer y aniquilar las hazañas de los buenos y para dar luz y levantar los fechos de los malos. Perseguido me han encantadores, encantadores me persiguen y encantadores me perseguirán hasta dar conmigo y con mis altas caballerías en el profundo abismo del olvido. Y en aquella parte me dañan y hieren donde ven que más lo siento, porque quitarle a un caballero andante su dama
es quitarle los ojos con que mira, y el sol con que se alumbra, y el sustento con que se mantiene. Otras muchas veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cause. No hay más que decir. Pero si con todo eso hemos de dar crédito a la historia que del señor Don Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo con general aplauso de las gentes, de la se colige, si mal no me acuerdo, que nunca vuesa merced ha visto a la señora Dulcinea, y que esta tal señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica, que vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento, y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso. En eso hay mucho que decir. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Ni yo engendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama, que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo, como son hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés, cortés por bien criada, y finalmente alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las hermosas humildemente nacidas. Así es, pero hame de dar licencia al señor Don Quijote para que diga lo que me fuerza a decir la historia que de sus hazañas he leído, de donde se infiere que puesto que se concede que hay Dulcinea en el Toboso o fuera de él, y que sea hermosa en el sumo grado que vuesa merced nos la pinta, en lo de la alteza del linaje no corre parejas con las sorianas, con las alastrajareas, con las madásimas ni con otras de este jaez, de quien están llenas las historias que vuesa merced bien sabe. A eso puedo decir que Dulcinea es hija de sus obras, y que las virtudes adoban la sangre, y que más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado, cuanto más que Dulcinea tiene un jirón que la puede llevar a ser reina de corona y ceptro, que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa a hacer mayores milagros se extiende, y aunque no formalmente, virtualmente tienen sí encerradas mayores venturas. Digo, señor Don Quijote, que en todo cuanto vuesa merced dice va con pie de plomo, y como suele decirse, con la sonda en la mano, y que yo desde aquí adelante creeré y haré creer a todos los de mi casa, y aun al duque mi señor si fuere menester, que hay Dulcinea en el Toboso, y que vive hoy día, y es hermosa y principalmente nacida, y merecedora que un tal caballero como es el señor Don Quijote la sirva, que es lo más que puedo ni sé encarecer. Pero no puedo dejar de formar un escrúpulo y tener algún no sé qué de ojeriza contra Sancho Panza. El escrúpulo es que dice la historia referida que el tal Sancho Panza halló a la tal señora Dulcinea cuando de parte de vuesa merced le llevó una epístola echando un costal de trigo, y por más señas dice que era Rubión, cosa que me hace dudar en la alteza de su linaje. Señora mía, sabrá la vuesa grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden
van fuera de los términos ordinarios, de las que a los otros caballeros andantes acontecen, o ya sean encaminadas por el querer inescrutable de los hados, o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador invidioso. Y como es cosa ya averiguada que todos, o los más caballeros andantes y famosos, uno tenga gracia de no poder ser encantado, otro de ser de tan impenetrables carnes que no pueda ser herido, como lo fue el famoso Roldán, uno de los 12 pares de Francia, de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo, y que esto había de ser con la punta de un alfiler gordo, y no con otra suerte de arma alguna. Y así, cuando Bernardo del Carpio le mató en Roncesvalles, viendo que no le podía llegar con fierro, le levantó del suelo entre los brazos y le ahogó, acordándose entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón, aquel feroz gigante que decían ser hijo de la tierra. Quiero inferir de lo dicho que podría ser que yo tuviese alguna gracia de estas, no del no poder ser ferido, porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes blandas y no nada impenetrables, ni la de no poder ser encantado, que ya me he visto metido en una jaula donde todo el mundo no fuera poderoso a encerrarme, si no fuera fuerza de encantamentos. Pero pues de aquel me libré. Quiero creer que no ha de haber otro alguno que me empezca, y así, viendo estos encantadores que con mi persona no pueden usar de sus malas mañas, vénganse en las cosas que más quiero y quieren quitarme la vida maltratándola de Dulcinea, por quien yo vivo. Por otra parte, quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante. Tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento. Tiene malicias que le condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo y créelo todo. Cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que lo levantan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro escudero, aunque me diesen de añadidura una ciudad. Y así estoy en duda si será bien enviarle al gobierno de quien vuesa grandeza le ha hecho merced, aunque veo en él una cierta aptitud para esto de gobernar, que atusándole tantico el entendimiento, se saldría con cualquiera gobierno como el rey con sus alcabalas, y más, que ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues por ahí ciento que apenas saben leer y gobiernan como unos girifaltes. El toque está en que tengan buena intención y deseen acertar en todo, que nunca les faltará quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer, como los gobernadores caballeros y no letrados que sentencian con asesor. Aconsejaríale yo que ni tome cohecho ni pierda derecho, y otras cosillas que me quedan en el estómago que saldrán a su tiempo para utilidad de Sancho y provecho de la ínsula que gobernare. Y en este punto fue interrumpido el coloquio por lo que se contará.
Llegaba al punto el coloquio entre Don Quijote y los duques, en que el caballero de la triste figura hacía el elogio o panegírico de su escudero, cuando se oyeron muchas voces y gran rumor de gente en el palacio. Y a deshora entró Sancho en la sala todo asustado, con un cernadero por babador, y tras él muchos mozos, o por mejor decir, pícaros de cocina y otra gente menuda. Y uno venía con un artesoncillo de agua que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar. Seguíale y perseguíale el de la artesa y procuraba con toda solicitud ponérsela y encajársela debajo de las barbas, y otro pícaro mostraba querérselas lavar. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Qué queréis a ese buen hombre? ¿Cómo y no consideráis que está electo gobernador? ¿No quiere este señor dejarse lavar como es usanza y como se lavó el duque, mi señor, y el señor su amo? Sí quiero, pero querría que fuese con toallas más limpias, con lejía más clara y con manos no tan sucias. Que no hay tanta diferencia de mí a mi amo, que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía de diablos. Las usanzas de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto son buenas cuanto no dan pesadumbre. Pero la costumbre del lavatorio que aquí se usa, peor es que de disciplinantes. Yo estoy limpio de barbas y no tengo necesidad de semejantes refrigerios. Y el que se llegase a lavarme ni a tocarme un pelo de la cabeza, digo de mi barba, hablando con el debido encatamiento, le daré tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos. Que estas tales cerimonias y jabonaduras más parecen burlas que gasajos de huéspedes. Perecida de risa estaba la duquesa, viendo la cólera y oyendo las razones de Sancho. Pero no dio mucho gusto a Don Quijote verle tan mal adeliñado con la jaspeada toalla y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina. Y así, haciendo una profunda reverencia a los duques, como que les pedía licencia para hablar, con voz reposada dijo a la canalla: Hola, señores caballeros. Vuesas mercedes dejen al mancebo y vuélvanse por donde vinieron, o por otra parte si se les antojare, que mi escudero es limpio tanto como otro, y esas artesillas son para él estrechos y penantes búcaros. Tomen mi consejo y déjenle, porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas. No, si no lléguense a hacer burla del mostrenco, que así lo sufriré, como a horas de noche. Traigan aquí un peine o lo que quisieren, y almohácenme estas barbas, y si sacaren de ellas cosa que ofenda a la limpieza, que me trasquilen a cruces. Sancho Panza tiene razón en todo cuanto ha dicho y la tendrá en todo cuanto dijere. Él es limpio y, como él dice, no tiene necesidad de lavarse. Y si nuestra usanza no le contenta, su alma es su palma. Cuanto más que vosotros, ministros de la limpieza, habéis andado demasiadamente de remisos y descuidados, y no sé si diga atrevidos, al traer a tal personaje y a tales barbas, en lugar de fuentes y aguamaniles de oro puro y de alemanas toallas, artesillas y dornajos de palo y rodillas de aparadores. Pero en fin, sois malos y mal nacidos, y no podéis dejar, como malandrines que sois, demostrar la ojeriza que tenéis con los escuderos de los andantes caballeros. Creyeron los apicarados ministros, y aun el maestresala que venía con ellos, que la duquesa hablaba de veras, y así quitaron el cernadero del pecho de Sancho, y todos confusos y casi corridos, se fueron y le dejaron, el cual, viéndose fuera de aquel, a su parecer, sumo peligro, se fue a hincar de rodillas ante la duquesa y dijo: De grandes señoras, grandes mercedes esperan. Esta que la vuesa merced hoy me ha fecho no puede pagarse con menos, si no es con desear verme armado caballero andante para ocuparme todos los días de mi vida en servir a tan alta señora. Labrador soy, Sancho Panza me llamo, casado soy, hijos tengo y de escudero sirvo. Si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza, menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar. Bien parece, Sancho,
que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la misma cortesía. Bien parece, quiero decir, que os habéis criado a los pechos del señor Don Quijote, que debe de ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias, o cirimonias, como vos decís. Bien haya tal señor y tal criado, el uno por norte de la andante caballería y el otro por estrella de la escuderil fidelidad. Levantaos, Sancho amigo, que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque mi señor, lo más presto que pudiere, os cumpla la merced prometida del gobierno. Con esto cesó la plática y Don Quijote se fue a reposar la siesta. Y la duquesa pidió a Sancho que, si no tenía mucha gana de dormir, viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala. Sancho respondió que, aunque era verdad que tenía por costumbre dormir 4 o 5 horas las siestas del verano, que por servir a su bondad él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna y vendría obediente a su mandato y fuese. El duque dio nuevas órdenes cómo se tratase a Don Quijote como a caballero andante, sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban los antiguos caballeros. Cuenta pues la historia que Sancho no durmió aquella siesta, sino que por cumplir su palabra vino encomiendo a ver a la duquesa, la cual, con el gusto que tenía de oírle, le hizo sentar junto a sí en una silla baja, aunque Sancho, de puro bien criado, no quería sentarse, pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero, puesto que por entrambas cosas merecía el mesmo escaño del Cid Ruidíaz campeador. Encogió Sancho los hombros, obedeció y sentóse, y todas las doncellas y dueñas de la duquesa le rodearon atentas con grandísimo silencio a escuchar lo que diría. Pero la duquesa fue la que habló primero, diciendo: Ahora que estamos solos y que aquí no nos oye nadie, querría yo que el señor gobernador me absolviese ciertas dudas que tengo, nacidas de la historia que el gran Don Quijote anda ya impresa. Una de las cuales dudas es que, pues el buen Sancho nunca vio a Dulcinea, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, ni le llevó la carta del señor Don Quijote porque se quedó en el libro de memoria en Sierra Morena, ¿cómo se atrevió a fingir la respuesta y aquello de que la halló echando trigo, siendo todo burla y mentira, y tan en daño de la buena opinión de la sin par Dulcinea, y cosas que no vienen bien con la calidad y fidelidad de los buenos escuderos? A estas razones, sin responder con alguna, se levantó Sancho de la silla y con pasos quedos, el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios, anduvo por toda la sala levantando los doseles, y luego, esto hecho, se volvió a sentar y dijo: Ahora, señora mía, que he visto que no nos escucha nadie de solapa afuera de los circunstantes, sin temor ni sobresalto responderé a lo que se me ha preguntado y a todo aquello que se me preguntare. Y lo primero que digo es que yo tengo a mi señor Don Quijote por loco rematado, puesto que algunas veces dice cosas que a mi parecer, y aun de todos aquellos que le escuchan, son tan discretas y por tan buen carril encaminadas, que el mesmo Satanás no las podría decir mejores. Pero con todo esto, verdaderamente y sin escrúpulo, a mí se me ha asentado que es un mentecato. Pues como yo tengo esto en el magín, me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza, como fue aquello de la respuesta de la carta, y lo de habrá 6 u 8 días, que aún no está en historia. Conviene a saber lo del encanto de mi señora doña Dulcinea, que le he dado a entender que está encantada, no siendo más verdad que por los cerros de Úbeda. Rogóle la duquesa que le contase aquel encantamento o burla,
y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado, de que no poco gusto recibieron los oyentes. Y prosiguiendo en su plática, dijo la duquesa: de lo que el buen Sancho me ha contado, me anda brincando un escrúpulo en el alma. Y un cierto susurro llega a mis oídos que me dice: pues Don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza su escudero lo conoce, y con todo eso le sirve y le sigue, y va atenido a las vanas promesas suyas, sin duda alguna debe ser él más loco y tonto que su amo. Siendo esto así como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho Panza le das ínsula que gobierne, porque el que no sabe gobernarse así, ¿cómo sabrá gobernar a otros? Por Dios, señora, que ese escrúpulo viene con parto derecho. Pero dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice verdad. Que si yo fuera discreto, días ha que había de haber dejado a mi amo, pero esta fue mi suerte y esta mi malandanza. No puedo más, seguirle tengo. Somos de un mismo lugar, he comido su pan, quiérole bien. Es agradecido, dióme sus pollinos y sobre todo yo soy fiel. Y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón. Y si vuestra altanería no quiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios. Y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi conciencia, que magüer tonto, se me entiende aquel refrán de por su mal le nacieron alas a la hormiga. Y aún podría ser que fuese más aína Sancho escudero al cielo que no Sancho gobernador. Tan buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los gatos son pardos. Ya se hace desdichada es la persona que a las 2 de la tarde no se ha desayunado. Y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como suele decirse, de paja y de heno. Y las avecitas del campo tienen a Dios por su proveedor y despensero, y más calientan 4 varas de paño de Cuenca y otras 4 de límiste de Segovia. Y al dejar este mundo y meternos la tierra dentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero, y no ocupa más pies de tierra al cuerpo del papa que el del sacristán, aunque sea más alto el uno que el otro. Y al entrar en el hoyo, todos nos ajustamos y encogemos, o nos hacen ajustar y encoger mal que nos pese. Y a buenas noches. Y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto. Y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo, y que no es oro todo lo que reluce, y que de entre los bueyes, arados y coyundas sacaron al labrador Bamba para ser rey de España, y de entre los brocados, pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras, si es que las trovas de los romances antiguos no mienten. ¿Y cómo que no mienten? Que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo vivo en una tumba de sapos, culebras y lagartos, y que de allí a 2 días dijo el rey desde dentro de la tumba con voz doliente y baja: ya me comen, por do más pecado había. Y según esto, mucha razón tiene este señor en decir que quiere ser más labrador que rey si le han de comer sabandijas. No pudo la duquesa tener la risa oyendo la simplicidad de su dueña, ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho.